El lado izquierdo, por favor, lado izquierdo. Lado izquierdo, señores, lado izquierdo. Desde octubre del 2023, el gobernador de Estados Unidos y el gobernador de Venezuela acordaron la reanudación de las deportaciones aéreas de migrantes venezolanos que entraron en el país norteamericano de forma irregular desde el 31 de julio. El tema de los migrantes venezolanos que regresan a su país, la amada y tan apedrada Venezuela, es un tema tan complejo y multifacético, por no decir que es una realidad bastante triste y a la vez jocosa para muchos. ¿Lo es para ti? Y es que estamos hablando de cifras exorbitantes, abrumadoras y quizás aberrantes, donde en los últimos 7 años se han registrado la salida de aproximadamente 7,7 millones de venezolanos. Pero, ¿qué tiene el presente año a diferencia de los anteriores? Quizás tenga algo que ver con las nuevas políticas migratorias. Te dejo acá uno de nuestros vídeos para que cheques y sepas de qué hablo. Continuando con el tema, debo decirte que Estados Unidos deportó un total de más de 1.300 venezolanos desde octubre hasta finales de diciembre del año pasado, según datos obtenidos por el New York Times. Pero seamos sinceros, ¿qué hace la diferencia de esos 1.300 deportados? Y es que esas 1.300 personas solo representan una ínfima parte del más de medio millón de venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años y el presente año. México y Venezuela han anunciado este año que han reanudado los vuelos de reparticiones de migrantes venezolanos que se encuentran en México, la medida más reciente de países de la región para hacer frente al éxodo de personas hacia la frontera de Estados Unidos. Y podrá sonar cruel, pero México está siendo el intermediario de Estados Unidos. Digo esto porque el gobierno de Venezuela dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y México con venezolanos deportados, tal como advirtió en enero del presente año como respuesta a la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones. Todo esto de acuerdo a reportes de medios estadounidenses. La incertidumbre en torno a los vuelos de deportación se produce en un momento en que las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela amenazan con afectar un acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos el pasado otoño. Estados Unidos levantó algunas sanciones después de que el gobierno de Maduro aceptara tomar medidas para celebrar elecciones libres y justas este año. Pero a finales del mes pasado, después de que el Tribunal Supremo de Venezuela dictara una sentencia que impedía a la líder de la oposición, María Corina Machado, presentarse en las elecciones presidenciales, Estados Unidos restableció algunas de las sanciones. En este caso, podemos decir que los migrantes venezolanos son deportados de Estados Unidos en fronteras con México, enviados a México y de México a Venezuela. Algo turístico el viaje. La medida se conoce en un momento en que las autoridades migratorias de Estados Unidos afirman que cada día cruzan más de 10.000 migrantes la frontera de Estados Unidos a México para pedir asilo, y cuando una caravana de miles de personas de toda la región, en su mayoría venezolanos, cruzan a México en dirección a Estados Unidos. México y Venezuela reiteran su compromiso de atender las causas estructurales que generan migración irregular en la región, así como lograr una gestión humanitaria de tales flujos. ¿Ustedes pueden creer esto? Y es que abro paréntesis aquí. Hablamos de un país sancionado hasta los tuétanos y un país que la delincuencia lo domina a él. ¿Qué solución pueden encontrar? A medida que la migración se ha disparado en los últimos años, el gobierno de Joe Biden ha presionado a los países del continente que controlen el movimiento de migrantes hacia el norte. Pero muchos países de tránsito han tenido dificultades para hacer frente a la cantidad de personas que atraviesan su territorio. Hay muchos testimonios de situaciones que suceden en dichosos vuelos, entre ellos el de Mónica Vázquez, de 39 años, quien es una de las personas a las que se le negó la solicitud de asilo en las últimas semanas. Esperaba que la ubicaran en un vuelo, pero aún está retenida en un centro de detención de Luisiana, dijo su prima. Nos sentimos angustiados con las noticias de que no saldrán vuelos de deportación y tampoco le dan un aviso para que entre a Estados Unidos. Además de los vuelos de deportación, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirman que Estados Unidos sigue expulsando migrantes venezolanos hacia México y puede expulsar a venezolanos en vuelos comerciales hacia su país, aunque es mucho más difícil hacerlo. Los venezolanos que abordan los vuelos serán hombres, en su mayoría, según abogados y organizaciones de migrantes en Estados Unidos.
tras llegar a Venezuela. Los deportados cuentan haber sido retenidos por las autoridades y sometidos a largos interrogatorios, y añaden que algunos son puestos en libertad al cabo de unos días, mientras que otros continúan detenidos. El flujo de venezolanos que intenta llegar a Estados Unidos y México se ha visto impulsado por el colapso de la economía de Venezuela y la represión política a manos del gobierno autoritario, lo que ha dado una continua aglomeración de personas en México y Estados Unidos, provocando una creciente presión sobre Biden por parte de los alcaldes demócratas de las ciudades, donde los migrantes, muchos de ellos venezolanos, estaban agotando los recursos locales. Las condiciones que han impulsado a muchos venezolanos a marcharse no ha cambiado en gran medida. La crisis económica ha diezmado la asistencia sanitaria y el sistema escolar público del país, y los precios de los alimentos se han disparado. Aproximadamente una cuarta parte de la población del país ha abandonado Venezuela, una de las mayores migraciones de la historia moderna. Las condiciones de vida se hicieron tan difíciles que el gobierno de Biden ofreció protección humanitaria temporal, claro, a los venezolanos que estuvieran en Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Sin embargo, continúan llegando a sus fronteras. Miles de ellos arriesgan sus vidas en Darién, una de las selvas más peligrosas de Latinoamérica. Mujeres, hombres y niños sufren allí asaltos, además de violaciones, y muchos son asesinados. Los venezolanos se han convertido en la segunda nacionalidad, detrás de los mexicanos que buscan cruzar la frontera sur de Estados Unidos, de acuerdo a datos de las autoridades estadounidenses. Según los reportes entregados por la patrulla fronteriza, los pasos donde se han identificado más inmigrantes han sido los de Yuma, en el estado de Arizona, y el de Río, en el estado de Texas. Los venezolanos suelen viajar hasta Mexicali, en México, y de allí intentan cruzar por el paso de Yuma. Y ahora, tras ese largo viaje, algunos no saben que quedarán atrapados en un callejón sin salida, en un callejón con cara de deportación y cero oportunidades. Toda esta situación muestra el desbalance humano que puede causar un fenómeno causado por la mala administración gubernamental en un país. Esperemos que los venezolanos pronto salgan de esta larga dictadura y países como Estados Unidos y México puedan ser resilientes ante tan avasallante situación. Si te ha gustado este vídeo y le hallaste informante, recuerda dejarnos una manita arriba y suscríbete para más contenido relacionado. Recuerda, esto es El Mundo Según Dani.